Siguiendo con la capacitación de Food Defense, vamos a ver, ¿cierto?, la parte 2. Bueno, en este esquema, ¿cierto? De Food Defense podemos ver los parámetros de entrada, ¿cierto? Que tiene la periferia, en el perímetro, donde están, ¿cierto? Los posibles personas que entran externamente como contratistas, proveedores, ciertos servicios, control de plaga, por un lado, ¿cierto? Por el otro lado están los empleados, ¿cierto? Y los visitantes, las visitas. También lo que podemos ver, ¿cierto? Los entrantes son las materias primas, eh, las gradientes, ¿cierto? Materiales de embalaje, agua, etcétera, etcétera. Todo lo que entra, ¿ya? En el centro lo que podemos ver es el proceso, que es lo que tenemos que proteger en el tema de la trazabilidad, ¿cierto? La entrada y la salida con la trazabilidad para ver el control de proceso. Eh, y afuera, digamos, del proceso está la planta, que está el control de entrada, ¿cierto? Autorizada. Y después, donde dice perímetro, ¿cierto? La prevención de la entrada, ¿cierto? No autorizada. Y ahí salen los camiones, el personal, ¿cierto? Los transportistas, el transporte, ¿cierto? Y el transporte, ¿cierto? De materias primas y también de productos terminados. En esta es la unidad número 3, ¿cierto? Y vamos a ver la evaluación de la defensa alimentaria. Bueno, dentro de la defensa alimentaria, ¿cierto?, están los pasos en el proceso de elaboración, ¿cierto?, y puesta en marcha de un plan de defensa de alimentos en la empresa, ¿ya? ¿Y en qué consiste esto? ¿Ya? Esto tiene una dirección, ¿cierto?, y un sentido, ¿ya? Primero, ¿cierto?, hay que hacer una evaluación de la defensa alimentaria. Ese es el paso 1, ¿cierto? El paso 2 es preparar, ¿cierto?, un plan de defensa alimentaria, es preparar el plan, ¿cierto?, y por último, ¿cierto?, poner en marcha el plan. Bueno, el primer paso, ¿cierto?, es la evaluación de la defensa alimentaria. Algunos ejemplos, ¿cierto?, de personas que pueden estar motivados, ¿cierto?, a adulterar intencionalmente, ¿cierto?, un producto alimentario. Por ejemplo, ¿cierto?, en este caso, ¿cierto?, nosotros podemos ver el trabajador actual, ¿cierto?, o antiguo a descontento, ¿ya? El cual, ¿cierto?, puede pasar desapercibido, ¿cierto?, dentro, digamos, de la organización, ¿cierto? Y lo otro, ¿cierto?, como está en confianza, ya puede actuar, digamos, y hacer un bioterrorismo. Es un ejemplo, ¿cierto?, que puede pasar. También puede pasar, ¿cierto?, los miembros de grupos terroristas o activistas, ¿cierto?, que simulen ser, por ejemplo, personal de limpieza, ¿cierto?, del tema de higiene, o contratistas, ¿cierto?, que van digamos, a realizar aseo, ¿cierto? Donde uno los ve, ¿cierto?, regularmente, pero, ¿cierto?, también pueden, digamos, ocasionar algún tipo, digamos, de intencionadamente, digamos, algo malicioso. También están el personal de limpieza, los contratistas, ¿cierto?, y trabajadores temporales, ¿ya? También puede pasar. Algunos conductores de camiones, ¿cierto? Acuérdense que también hay que revisar, digamos, los camiones, sobre todo los que traen, digamos, los insumos, ¿cierto?, para la bodega. Por ese lado, también, ¿cierto?, los camiones que retiran productos, ¿cierto?, de ya producto terminado, ¿cierto? Y también con respecto también a las visitas. Ya las visitas también, ¿cierto?, tiene que ser, digamos, identificada, dejar, digamos, su identificación en portería. La visita tiene que ser con anticipación, ¿cierto? No puede llegar, digamos, una visita, ¿cierto?, para programar, digamos, y a qué va a ser, digamos, y cuánto tiempo va a estar esta visita. Y por último, ¿cierto?, los representantes, ¿cierto?, de los servicios, ¿ya? Representantes de servicios, digamos, de, por ejemplo, los servicios, por ejemplo, que prestan, digamos, alguna función, por ejemplo, en el caso de la derratización, ¿cierto?, que es un servicio que uno compra, ¿ya?, que son personas de afuera, ¿cierto?, y que cada cierto tiempo tienen que venir, por ejemplo. Los servicios telefónicos, ¿cierto?, de la red, digamos, de internet, ¿cierto?, también, ya los técnicos, ¿cierto?, en ese aspecto. Y algunos servicios también de electricidad y de mecánica, ¿cierto?, que también, ¿cierto?, son subcontratados, que también puede pasar, digamos, ahí
Por eso que hay que hacer una evaluación, ¿cierto?, primero de esa parte de la defensa alimentaria. Los pasos previos, primero, ¿cierto?, designar una persona o equipo, o sea, tiene que uno designar del grupo, puede ser de producción o puede ser de calidad, ¿cierto?, designar una persona o equipo, ¿cierto?, responsable de la seguridad de la planta. Bueno, el equipo o persona responsable deberá realizar una evaluación de riesgo. ¿Cuáles son la vulnerabilidad, ¿cierto?, de la planta? ¿Por dónde puede ser? Puede que a lo mejor, ¿cierto?, los cercos no estén, digamos, o el perímetro, ¿cierto?, no puede estar, digamos, o puede tener algunos problemas, por ejemplo. El abastecimiento del agua puede estar alejado, digamos, de la planta y puede ser muy vulnerable, no hay vigilante. Ese es otro ejemplo contextualizado. También, ¿cierto?, hay que ver, recuerde de que debe considerar las potenciales amenazas internas y externas. Hay que hacer, digamos, un análisis cuáles son las amenazas, ¿cierto?, con respecto, digamos, tanto externas, ¿cierto?, de los que llegan, digamos, a la planta, como también los que están trabajando, ¿cierto?, adentro de la planta. También los resultados, ¿cierto?, de la evaluación debe mantener la confiabilidad para que no sea un plano de ataques futuros, ¿ya? Nunca explicar el porqué, ¿cierto?, de las medidas a tomar, ¿cierto?, los trabajadores. O sea, ¿por qué? Porque, ¿cierto?, ahí se puede filtrar información y, ¿cierto?, todo este plan, ¿cierto?, de formar, digamos, el equipo, digamos, Food Defense, ¿cierto?, puede ser vulnerado, ¿cierto?, y también pillado, ¿cierto?, y engañado. Bueno, acá, ¿cierto?, nosotros tenemos también las normas, ¿cierto?, sugerencias de normas. Por ejemplo, de acuerdo, digamos, al PAS 96 de 2014, tenemos, ¿cierto?, la seguridad electrónica, ¿cierto? La seguridad electrónica, digamos, en el tema, digamos, también de los equipos, ¿cierto?, que funcionan electrónicamente, digamos, hay que asegurarlo, ¿cierto? La defensa de los alimentos, ¿cierto?, con respecto a los puntos críticos de control. Los fraudes, ¿cierto?, alimentarios, por ejemplo, la protección de los alimentos, el suministro, ¿cierto?, de alimentos, el peligro, el sistema HACCP, ¿cierto?, el HCP, de los peligros significativos, ¿cierto?, o los puntos de control críticos, ¿cierto?, en la línea de proceso, en los pasos operacionales. El personal interno, ¿cierto?, y externo de la compañía que accede a la calidad, ¿cierto?, y encubierto o infiltrado a la información, ¿cierto?, de la empresa o a sus procesos también. La seguridad del personal, ¿cierto? Toda la seguridad, digamos, todo identificado, ¿cierto?, con su carnet de identidad, para tener un registro, una base de datos, ¿cierto? Quién entra, quién sale, ¿cierto? Y ver todo lo que son las amenazas. Los puntos críticos de control, ¿cierto? Y la evaluación también de las amenazas posibles, ya que son el TAP. Todo eso, ¿cierto?, para hacer un plan, ¿cierto?, y para proteger, digamos, de algunos ataques, ¿cierto?, vulnerables, o que la planta, ¿cierto?, sea de la vulnerabilidad, digamos, de la planta. También está la seguridad, ¿cierto?, exterior, ¿ya? Todo lo que son, digamos, por ejemplo, la luminometría, ¿cierto?, el tema, digamos, de la luz, ¿cierto?, sobre todo en los turnos de noche. Las cámaras, ¿cierto?, que estén funcionando, que grabe las cámaras, ¿cierto?, para tener, digamos, algún respaldo, porque muchas veces las cámaras, ¿cierto?, funcionan, pero no existe, digamos, los respaldos de la grabación. Seguridad general en el interior de la planta, ¿ya?, con los guardias, ¿cierto?, que no se corrompan, ¿cierto?, también los guardias. Seguridad en el área de proceso, ¿ya? Seguridad en el almacenamiento, ¿cierto?, en las bodegas, por ejemplo, en las cámaras de mantención de materia prima, en las cámaras, digamos, de producto terminado, ¿cierto? Tanto cámara cero, ¿cierto?, como frigorífico. Seguridad, ¿cierto?, en el área de recepción y despacho, ¿ya? Con respecto a la recepción de materia prima, ¿cierto?, y despacho también de los productos terminados. Seguridad del agua, ¿ya? Sobre todo en la red, ¿cierto?, en la red tanto potabilizada como no potabilizada, ¿cierto?, que entran a la planta. La seguridad del manejo de correos también, ¿cierto?, el ciberatentado, ¿ya?, con respecto, digamos, a algunas redes, ¿cierto?, que se pueden los empleados, ¿cierto?, poder, digamos, tienen que ser bloqueadas, ¿cierto?, algunas redes, porque solamente, ¿cierto?, en la planta tiene acceso, digamos, para trabajar, no para, digamos, tener redes sociales, ¿ya? La seguridad del personal.